uno de los temas más importantes en finanzas, el cálculo del WACC, del Weighted Average Cost of Capital. Vamos a ver hoy del principio a fin, de modo simple, en 3 pasos. Primero, el cálculo del beta con la regresión de los retornos de la empresa y del mercado. Esa es la métrica de riesgo. Segundo, cuál es el cost of equity, es decir, la rentabilidad mínima que tendría que requerir un accionista de acuerdo al riesgo. Lo vamos a calcular con el Capital Asset Pricing Model, el modelo William Sharpe. Tercero, vamos a ponderar para calcular el WACC. En este caso voy a trabajar con una empresa que cotiza en bolsa, con Starbucks. Si tienen un proyecto de inversión para el cual quieren calcular el WACC y por supuesto no cotiza en bolsa o una empresa privada, solamente tienen que reemplazar el primer paso usando, en lugar de un beta con regresión, un beta para la metodología de comparables, que tenemos otro video sobre eso. El resto de la plantilla, el resto del Excel, que lo pueden descargar también, les sirve. Y bueno, los otros pasos también. Empecemos. Primero, calculamos el beta. Aquí vamos a medir qué riesgo tiene el negocio. En finanzas tradicionales, el riesgo es entendido como una covarianza entre los retornos de una empresa y los del mercado. ¿Qué sería esto? ¿Cómo covarían los retornos, en este caso de Starbucks, con los del mercado? Si definimos como mercado el Standard Poor's, por ejemplo, que eso el modelo el CAPEM no nos dice eso. Si definimos como mercado el Standard Poor's, tratamos de buscar un mercado que, bueno, este es un mercado de acciones, ¿no?, para Estados Unidos, pero que sea lo más amplio posible, lo más comprensivo posible. Entonces lo que tenemos que hacer es descargar primero los precios históricos del mercado, luego los de Starbucks y comparar retornos. Entonces hay que calcular el retorno. El retorno se va a calcular comparando el precio más reciente dividido el anterior menos 1. Entonces ahí vamos a saber, por ejemplo, si la empresa tenía un precio de 100 y ajustado por dividendos subió a 130, bueno, gané un 30%. Siempre tomamos el precio ajustado por dividendos splits. Bueno, y después covarianza. ¿Qué significa eso? ¿Cómo covarían? Por ejemplo, si el mercado cae un 10%, eso significa que vamos a anticipar también una caída del 10% del precio de las acciones. Ahora, si el beta que hemos calculado es 2, eso significa que nuestra empresa es un poquito más sensible. Entonces, una caída del 10% en el Standard Poor's, estimamos que va a provocar una caída del 20% en esta compañía. Bueno, a ver, vamos a averiguar cuál es. Siempre son riesgos sistemáticos los que mide beta, entonces, bueno, van en el mismo sentido. Los riesgos diversificables no son tenidos en cuenta por el beta. Si quieren saber un poco más sobre beta, tenemos también un video sobre eso, acá se los dejo. Bueno, segundo paso, ya tenemos entonces el beta, vamos a calcular el retorno mínimo que requerirían los accionistas de acuerdo a este nivel de riesgo. Usamos el Capital Asset Pricing Model, el CAPM, modelo de mediados de los años 60, desarrollado por William Sharpe. Y entonces en este modelo ponemos en el eje horizontal el riesgo. A la derecha vamos a poner más riesgo, a la izquierda menos riesgo, y en el eje vertical los retornos apropiados para cada nivel de riesgo. Averiguamos dos. ¿Cuál sería RF? Es decir, ¿cuál sería hoy una tasa libre de riesgo en la bolsa o en el mercado? ¿Qué podríamos conseguir? Por ejemplo, un 3%, 4%, 2%. Generalmente se toman los bonos de tesorería como una aproximación de una inversión sin riesgo. Por ejemplo, podemos tomar un T-bill de 10 años. Y después RM, que sería en promedio cuánto esperamos que rinda el mercado. Si acá hemos definido como mercado el Standard Poor's, bueno, ¿cuánto rinde el Standard Poor's? No sé, en un periodo largo, 9%, más o menos, entre 9 y 10% anual en dólares. Entonces ahí tenemos dos benchmarks para los cuales conocemos el beta, porque el beta de una inversión sin riesgo es 0, o sea que ese punto lo conocemos. Y el beta de una inversión promedio de mercado es 1. Habíamos dicho que estaba estandarizado alrededor de 1. Entonces, con esos dos puntos trazamos la recta y ahora podemos ubicar cualquier inversión ahí. Por ejemplo, si una empresa
obtenemos que tiene un beta menor al mercado, 0,7 por ejemplo, vamos a la recta y nos va a decir cuál va a ser la rentabilidad mínima apropiada para ese negocio. Claro, no significa que esa sea la rentabilidad verdadera que tenga el negocio. Es la rentabilidad mínima, mira, como mi empresa tiene un beta 1 y el mercado, por ejemplo, rinde 9%, no me conformo con menos. Esta inversión me tiene que, invertir en esta empresa me tiene que producir más que un 9% porque de otro modo a ese nivel de riesgo me voy con otra empresa. En cambio, si obtenemos que, por ejemplo, el retorno mínimo para esta inversión está a la izquierda, está por debajo del mercado, bueno, a partir de ahí los accionistas van a estar haciendo un buen negocio, aunque estén debajo de lo que tienen otras empresas en la bolsa. Ellos tienen menos riesgo, pueden conformarse con un poquito menos. Bueno, y por último, el WACC es como su nombre lo dice, Weighted Average Cost of Capital, es un promedio ponderado de los costos de capital. O sea que tenemos que tomar cuánto cuesta el equity, que sería el patrimonio de los accionistas, eso de dónde lo tenemos, y del modelo anterior, es la tasa mínima, como el costo de oportunidad de los accionistas ellos podrían invertir a esa tasa en una inversión parecida. Así que ese lo tomamos del modelo anterior. Y tenemos que ponderarlo con otros costos de capital, por ejemplo el de la deuda. Si la empresa está financiada por accionistas y también por bancos, bueno, los bancos van a tener un costo de oportunidad. ¿Cuánto me cuesta una deuda? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Y ese es fácil de averiguar, es la tasa de interés. Está en el contrato de préstamo, lo buscamos. O si no tenemos deuda y estamos proyectando para un negocio nuevo, bueno, averiguamos a qué tasa nos prestaría el banco. Siempre recuerden 2 o 3 chequeos al calcular el promedio ponderado que es el WACC. Primero, la suma de todos los weights, de todas las proporciones, tiene que ser 100%. Es decir, tengo que armar la estructura de capital como para conformar todo el pastel. Segundo, el costo del equity siempre es más alto que el de la deuda, porque los accionistas tienen más riesgo. Siempre el costo del equity es superior al costo de la deuda. Entonces, como el WACC es un promedio ponderado, no puede dar un número ni más alto que el cost of equity, ni más bajo que el costo de deuda after tax, porque tiene que estar en algún lugar intermedio entre esos dos. Bueno, vamos entonces al Excel, rapidísimo. Primero, descargo los datos para calcular el beta de Starbucks. Voy a necesitar 2 grupos de datos, los precios históricos de Starbucks y los del mercado. Pueden hacerlo en fuentes gratuitas. Si no tienen Bloomberg, pueden usar, por ejemplo, Yahoo Finance. Descargo. Yo voy a usar 5 años de datos históricos mensuales. Descargo para la empresa, descargo para el mercado. Ahora hay que calcular el retorno. ¿Cómo calculo el retorno? Tomo el precio más reciente dividido el anterior menos 1. Siempre precio ajustado porque los dividendos splits afectan el retorno del accionista, así que tiene que estar ajustado. El último, de los que presenta Yahoo, la última columna. Por ejemplo, si el precio cayó, ¿ven? Tengo un retorno negativo. Lo mismo pasó para el mercado, bueno, otro retorno negativo. Y hay periodos en los que tengo retornos positivos. Bueno, la covarianza entre estos dos estandarizada, eso es el beta. Una forma directa de llegar al beta es usar la función slope o pendiente de Excel, a donde compara los 2 grupos de datos, compara los retornos del mercado en el eje X, cuidado porque sí es importante el orden, y los retornos de la empresa en el eje Y, y la pendiente entre ambos, ese es el beta. Función pendiente o slope, y les va a pedir 2 grupos de datos. Toda la serie de retornos que tengo marcada en celeste para el mercado, y lo mismo para la empresa. Segundo, vamos al CAPM, al Capital Asset Pricing Model. Investigamos 2 benchmarks del mercado. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo del momento? Estas han ido subiendo. Podemos tomar un T-bill de 10 años, por ejemplo, 3, 4%. ¿Cuál es esa rentabilidad anual en dólares que ofrece un bono? Tomamos la del mercado. Esto pueden usar, por ejemplo, la serie de Ibbotson de 1926 a la fecha. Pueden usar los datos gratuitos que ofrece el profesor Aswad Damodaran de NYU, damodaran.com, y entonces ahí tomar un promedio de cuánto ha rendido históricamente el Standard & Poor's. O también pueden calcular la prima año a año y directamente usar como dato ese paréntesis, RM menos RF. Eso también puede ser y es bastante bueno, de hecho. Entonces, con esos 2 benchmarks,
¿Cuánto gano sin correr riesgos? 3,5%, por ejemplo. ¿Cuánto gano corriendo riesgos en promedio? 9%. Ok, ¿qué beta tiene esta empresa? Bueno, para Starbucks, un beta cercano a 1, ¿no? 0,93 nos quedó el beta, o sea que su retorno va a estar parecido al del mercado, un poquito menos. Ponemos el beta, vamos a la recta y eso nos da el retorno. ¿Ven? 8 y pico, es un poquito menos de 9 el retorno que le pedimos como mínimo a Starbucks. Por último, hacemos la ponderación para obtener el WACC. Tenemos una estimación de cuál sería la estructura de capital proyectada. Ven que es re subjetivo el cálculo del WACC. Parece como algo exacto, pero no lo es. Tiene como un aura de exactitud, pero son todas proyecciones, es forward looking, porque sirve para descontar flujos futuros. Así que es proyectado. Bueno, estimamos la estructura de capital proyectada. Por ejemplo, si fuera 40% de deuda y 60% de equity, entonces multiplicamos 40% por el costo de deuda. Tiene que ser after tax, o sea, costo de deuda por 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Me va a dar un número más pequeño. Y el 60% restante por el cost of equity. Hacemos los dos chequeos, la suma de los weights, 40% más 60%, nos da 100%. Ok. Y nos fijamos que el WACC no puede ser un número ni más alto que el cost of equity, 8 y pico, ni puede estar por debajo del costo de deuda after tax, que es 4 punto algo. Bueno, con esto hemos terminado. Espero les sirva. Tienen videos sobre CAPEM, videos sobre betas. Escríbanos. Ojalá les sirva y lo usen para, evaluar empresas, proyectos de inversión. Hay otro video sobre CAPEM con ajuste por riesgo país. Se suma directamente, es un modelo apilable, así que se suma esa sobretasa. Pero se los dejamos a continuación. Un abrazo para todos. Muchas gracias.